Típicas, Monse. Así es, bueno, seguimos con nuestro panel. No, ahora vamos con el panel. Quiero aclarar una cosa, que yo quizás no fui inexacta en el bloque anterior. El permiso de circulación que estamos hablando. Efectivamente, el permiso de circulación es por circular, pero también varía el precio según el auto que tú tienes. Claro. Es decir, si tú tienes un Rolls Royce, pagas bastante más a si tienes una Citroneta. Y eso implica entonces que también el Fondo Común Municipal, los autos mejores le aportan más al Fondo Común Municipal. Lógico. Y en general, a pesar de que esté o no esté en el garage, sin ocupar, la gente paga o no paga el permiso de circulación según su auto. Tenemos a varios profesionales de primera categoría con nosotros, 12:33. Estamos con la ex subsecretaria Janet Vega, con el doctor Felipe Rivera, estamos con el doctor Bronstein, estamos con también el experto en cifra y salud pública, Gonzalo Bacigalupo. Gracias por psicólogo. Es Gonzalo Bacigalupe, sí, psicólogo. Bueno, a propósito de cifras, Gonzalo, te queríamos preguntar porque en el informe de hoy día y también de ayer hay, como decía yo, unos brotes verdes que por ahí se pueden ver respecto a la tasa de contagios. También algo habló el ministro respecto a la saturación en los sistemas de salud. ¿Cuáles son esas cifras que uno podría decir, por aquí se viene algo, una perspectiva un poquito mejor? Bueno, yo agradezco el optimismo del ministro París. Yo creo que hay que ser optimista, hay que transmitir optimismo, pero es difícil ser optimista. Las dos cifras que a mí me llamaron la atención es que dijo que había 1 millón de tests de PCR, pero resulta que hay 257.000 contagiados, es decir, 1 de cada 4 que se hace el test sale positivo. O sea, la positividad es muy alta. Estamos hablando de una positividad, creo que su secretario Zúñiga dijo 29% de positividad. Eso es extremadamente alto. La OMS dice que tenemos que llegar entre el 5 al 10%, pero en realidad lo recomendado es bajo el 5% para empezar a liberar algunas medidas. Lo otro que a mí me llama la atención es el continuo, y más ratito podemos hablar de eso si es que hay tiempo, el continuo uso del índice de letalidad como una cuestión que nos hace estar mejor, y eso es realmente una completa distorsión. Nosotros creemos que ese es un gran problema, que todavía se comunique eso, podemos hablar de eso. Y debo decir que todavía yo me siento confuso cuando se habla de las personas fallecidas, porque por un lado hay un número de como 4.648 y otro que dice 7.972. Entonces las personas dicen, bueno, pero ¿cuál es el número? Y nuevamente nos quedamos pegados en los números. O sea, hay 8.000 personas más o menos fallecidas. Ese es el número. Y debiera decirse algo al respecto, porque no, claro, no solo son cifras, ¿no? Entonces esas son las cosas que me llamaron la atención. Sí, no debiera decirse todos los días lo que se dijo el sábado. Es decir, hay 4.800 personas fallecidas según registro civil y PCR positiva, y casos probables de muerte por coronavirus, 3.090 y el sábado lo volveremos a actualizar. Comunicacionalmente, ¿debieran recordarse todos los días estos casos probables? Yo creo que todos los días deberíamos tener, sí, las cifras, y además debiéramos tener mejores datos acerca de quiénes son estas personas, quiénes son las personas que fallecieron, dónde, en términos generales, qué características tienen demográficas. En el fondo, empezar a contar la historia, porque si no quedamos como en esto, como en el aire, un número que nos pierde. Y yo insisto que hay que tener ojo con esta idea de hay pequeños brotes de optimismo. En realidad estamos en esta es una sequía en este momento y sigue aumentando. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. E insisto, lo del índice de letalidad es algo que creo que confunde muchísimo, ¿no? Janet, ¿qué piensa respecto a esto del índice de letalidad? ¿Qué nos están diciendo de alguna manera? Usted como subsecretaria también puede aportarnos al respecto. Sí, antes quiero hacer un comentario. Yo vi un podcast que está bien popular que se llama La Cosa Nostra, y uno de los panelistas decía que una de las cosas que ha ocurrido con esta pandemia es que ha habido como una suerte de infodemia de cifras tan grande
porque al final las cifras lo que hacen es confundir a la gente y uno no es capaz de darse cuenta si vamos mejor o peor. Y yo comparto esto y creo que hay cifras que son críticas, que son las que tenemos que fijarnos. La primera cifra, por cierto, es cuántos estamos teniendo de infectados al día. La segunda cifra es qué porcentaje de los contactos somos capaces de trazar, porque tenemos que llegar a trazar 80% y no estamos ni cerca. La tercera cifra es de aquellas personas que efectivamente están siendo testeadas, ¿en qué momento se les entrega el resultado? Es decir, ¿es antes de las 48 horas o no? Y por cierto, la cifra que tenemos que medir es en estos momentos si efectivamente tenemos un índice de positividad al menos menor a 10% de estos exámenes. Y eso nos da una idea bastante clara de dónde vamos. La verdad es que los fallecidos son la última etapa de la cadena. Es lo mismo que con los ventiladores. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de empezar a mirar esta epidemia de manera proactiva y no lamentando las pérdidas. Y para responder la pregunta específica, Montserrat... Sí, pero antes de eso, es que lo que pasa es que usted, por cierto, no es de este gobierno. Hay mucha gente que dice que sería ideal dar las cifras que usted dice, pero que finalmente no existe la capacidad estadística en nuestro país y en el Ministerio de Salud de manera estructural, viene de antes, no existe la capacidad estadística para aportar esa cantidad de indicadores tan específicos que usted dice que hay que tener y que sería bueno tener. Yo no comparto, porque esto no es un tema estadístico, esto es un tema de gestión. Y aquí voy a hacer una cosa que habitualmente no hago. Pero si usted mira, nosotros nos tocó una pandemia antes, la H1N1, y antes nos tocó el cólera, y en todos esos casos se llevaba esto mismo y los indicadores se llevaban al día, porque finalmente llevamos siglos siguiendo epidemias. Y los indicadores que se utilizan son exactamente los mismos. Entonces, esta es capacidad de gestión y organización territorial para que efectivamente la epidemia, y claridad en la estrategia para que la epidemia se pueda ir siguiendo y controlando. Entonces yo no estoy de acuerdo con que no haya, todo lo contrario. Yo creo que una de las fortalezas que ha tenido históricamente este país es que tiene un tremendo sistema de vigilancia epidemiológica. Y ese sistema es el momento de usarlo. Bueno, déjeme contestarle, por favor, Montserrat, disculpa, es que la cifra de letalidad es importante. Porfa. Sí, por favor, cortito. Letalidad, en realidad, yo comparto, no significa mucho, porque la cifra de letalidad depende de la capacidad que tengamos de encontrar los casos y también depende de la capacidad que tengamos de registrar los fallecidos. Eso nomás por ahora. Bueno, muchas gracias, Yanel. Doctor Breinstein, ya vamos con el doctor Rivera, que es como de la casa. Doctor, y además nuestro doctor de cabecera. Quizás por eso lo dejamos para el último, doctor Rivera. Pero aquí hay una portada, dice COVID-19. Y el del diario La Tercera. Y el doctor Rivera precisamente trabaja en las dos comunas, mire, en Recoleta y en Independencia. Ahí están los centros asistenciales donde él trabaja. Y San Ramón, Independencia, San Ramón y Recoleta registran las mayores tasas de mortalidad. El virus partió en la zona oriente de Santiago, pero cobra sus mayores víctimas precisamente en los sectores más vulnerables del país, doctor. ¿Por qué, doctor Breinstein? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hola Julio César, Montserrat, doctor Rivera, la doctora Janet y Gonzalo. Me alegra que haya alguien también de las ciencias sociales, también desde que tiene su formación en salud pública también. Mando saludos para allá. Bueno, primero que todo, reconociendo que como salud pública tenemos un sistema de vigilancia históricamente muy eficiente, hay que reconocer que la pandemia que estamos viviendo ahora no es comparable a la pandemia ni del cólera ni del H1N1 que vivimos hace 10 años atrás. O sea, estamos a un nivel mucho más severo. Ahora, yo no miraría menos, y lo hablábamos el otro día, del punto de vista del significado, del punto de vista de la salud social, del punto de vista del significado de las personas le dan a la colaboración en esta pandemia, al número de fallecidos. Es verdad que es el último eslabón de la cadena,
y que nosotros tenemos que diagnosticar, trazar, aislar, y los indicadores tienen que ser lo más certeros posible. Pero hablábamos el otro día de que estos fallecidos movilizan también a la gente, la hacen colaborar, nos hacen sentir lo que estamos viviendo, y yo considero que y que estamos viviendo un duelo. Eso es lo que hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Que tenemos que vivir este duelo. Entonces, la transparencia que ha ocurrido hoy, por lo menos en el informe diario, es que aparecieron lamentablemente los 7.972 personas que fallecieron en el informe, cosa que no había ocurrido los días anteriores, pero en el informe epidemiológico, Julio César, todavía no están. Entonces, para poder tomar decisiones, para poder colaborar y mirar esto en un contexto, nosotros necesitamos la certeza de estos datos y el reconocimiento de estos datos. Ahora, también se necesita desde el punto de vista, yo escuchaba con atención también lo que decía Gonzalo antes, esta es una perspectiva de salud social que no se puede ver en el corto plazo. Nuestro error en la primera parte de esta pandemia, previo al cambio de ministro o al cambio de esta disposición a la conversación, a la intersectorialidad, fue mirar en corto plazo. Nosotros decíamos, vamos bien, vamos a abrir los malls, bueno, eso ya lo hemos conversado mucho. Pero si usted me deja hacerle una referencia a esta última editorial que tenía reportaje o crónica que hizo el Washington Post, donde habló Dante Contreras, que es uno de los economistas más importantes de Chile, que habla sobre la cohesión social y el conflicto social. ¿Y cuál es la gracia que tienen ellos? Es que ven el contexto. Entonces, esta pandemia que tenemos ahora hay que verla en un contexto, y el contexto es que nosotros vamos a superar esta pandemia en un par de meses, pero tenemos que seguir considerando que existe, cuando pase esta pandemia, vamos a seguir con una desigualdad, vamos a seguir luchando por la dignidad social, y también existe esta posibilidad de que si no damos mensajes claros de colaboración a la población y seguimos estigmatizándolos con que son unos irresponsables, disculpe que se lo diga, pero estuve toda la mañana con rabia mirando nuevamente cómo en las comunas periféricas, en los diferentes canales, paraban a la gente y le decían a la señora, ¿por qué está sin mascarilla? Señora, ¿por qué? No, tengo 3 hijos en mi casa, no me lleven detenido. Ya, está bien, hay irresponsables, tenemos que colaborar. Pero si lo vemos en este contexto, y refiriéndome a este reportaje del Washington Post, nosotros tenemos que pensar en la cohesión social, y si no logramos que la gente colabore, desde considerar que ellos no son entes irresponsables, son entes responsables y que no tienen la culpa de lo que está ocurriendo, va a ocurrir algo cuando la pandemia baje en octubre, algo que no queremos, sí, y que puede tener que ver con este conflicto social que está de trasfondo. Es que yo creo que está puesto un tema súper importante, doctor Bronstein, que es el tema de la desigualdad, y se lo vamos a preguntar apenas volvamos de la pausa al doctor Felipe Rivera. Hay discusión al respecto. Las personas que hoy día se están atendiendo por COVID en la salud privada tienen menos índice de mortalidad que